Reflexiones Archivísticas, tercera temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este sexto programa, ya 6 programas de reflexiones archivísticas en donde estamos trabajando documentos históricos, es decir, documentos que se encuentran resguardados ahora en el Archivo General de la Nación y que finalmente son parte de la gran memoria histórica documental de la nación mexicana. Hoy vamos a ver dos documentos, en realidad son dos, un manuscrito y un impreso, sobre la batalla del Puente de Calderón. Esa batalla que da inicio del fin del primer ejército insurgente. El 17 de enero del año de 1811, después de toda esta batalla religiosa que se había dado por generar la excomunión y luego el levantamiento de la excomunión de Hidalgo y, como decía ahí, de sus secuaces, marcha el ejército insurgente rumbo a Guadalajara. Ahí, en Zapotitlán, está un puente de piedra. Ese puente de piedra se denominaba Puente de Calderón. La idea era poder tomar ese puente, ya sea fueran los realistas o fueran los insurgentes. Tomar era importante porque una vez tomado el Puente Calderón podías apoderarte de esa parte de occidente que faltaba por trabajar, es decir, la parte de Jalisco, toda la parte que hoy conocemos como Jalisco, específicamente Guadalajara. Y ahí se da esa batalla. Los insurgentes eran como 80,000 personas mal armadas, mal comidas, sin estrategia militar, comandadas por Hidalgo, por Allende, por Abasolo, por Jiménez, etc. Y los realistas que fueron al encuentro eran como 5,000 personas y estaban específicamente comandadas por aquel genio que resultó ser un brigadier llamado Calleja, apellidado Calleja, Félix María Calleja. Un nombre que no podemos olvidar porque gracias a sus acciones militares llegó a ser virrey de la Nueva España. Pues bien, entonces, aunque los realistas atacaron a los insurgentes y los insurgentes alcanzaron a aguantar el proceso, finalmente esta batalla es perdida por los insurgentes. Y al perderla, los realistas toman el Puente de Calderón. Antes de mostrarles el informe que Calleja va a mandar al virrey Venegas, un informe que le llama el detal con doble L al final, que es un detalle de la batalla. Antes de esto, quiero mostrarles cómo y qué tan importante fue esta batalla que el propio virrey Venegas remite a todas las provincias un documento en donde les dice: ganamos la batalla del Puente de Calderón y dejamos a estos insurrectos débiles, muy débiles. Y ahí les estoy mostrando este documento que llega de Veracruz, en donde es un acuse de recibo dirigido al virrey Venegas, en donde le dicen que han recibido las noticias y que aplauden al ejército realista. Vean ustedes, es un documento de 2 fojas. Después vemos ya un texto hecho por un servidor en donde empiezo a narrar un poco para que ustedes puedan verlo con calma. Empiezo a narrar cómo fue esa batalla. Esos hombres, ¿sí?, que se van a enfrentar en el Puente de Calderón. ¿Y cómo fue? Vean ustedes nada más. ¿Cómo fue que el Félix Calleja, después de detener un poco el combate, él mismo rompe esa instrucción de alto al fuego
y ordena se lance una granada hacia el ejército insurgente. Esta granada provoca oralmente una salida despavorida del ejército insurgentes, sale corriendo todo mundo y obviamente empiezan a perder elementos. Y es Calleja el que toma el puente de Calderón. Ahí vamos a ver primero un impreso donde viene la carátula del impreso que se remite al virrey. Después vamos a ver ahí con ustedes el texto y finalmente les estoy montando pues todo el documento del texto para que lo puedan conocer de esto que es la batalla del puente de Calderón. ¿Qué tan importante fue esta batalla? ¿Y qué tan importantes son los documentos que nos hacen testimonio? Uno, sí existió el puente de Calderón y existe. Dos, sí existió la batalla y ahí perdió Hidalgo. Y de ahí se fue rumbo a Catita de Baján, en donde Elizondo lo va a traicionar y va a entregarlo a los realistas. Esta batalla rompe totalmente con una unión y empieza a haber conflictos internos en el primer ejército insurgente. A partir de este momento comienzan los juicios, la captura de Hidalgo, de Allende y de los demás, y empiezan los juicios, primero del Estado y luego de la religión en caso de Hidalgo, y luego un juicio militar en caso de Allende y de los demás. Que tengan una semana maravillosa y nos vamos a ver el próximo martes. Muchas gracias. Reflexiones archivísticas, tercera temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina.